perfecto, ahí está. Te doy la palabra, Alberto. Adelante. Bueno, pues muchas gracias, Felipe, muchas gracias por la invitación. Es desde luego para mí un honor participar en estas conferencias y más hacerlo en toda una conferencia inaugural, ¿no? Por lo tanto, estoy muy contento y además es la primera vez que me dirijo a gente, a Chile, a su país, así que bueno, me gusta que sea un primer contacto que pueda tender pues, puentes de unión. Como comentaba Felipe, bueno, pues mi interés con respecto a la psicoterapia en los últimos años ha estado muy centrado en lo que son los factores comunes. No en contraposición, pero más en la línea de darle la importancia que merecen en cuanto a la eficacia de la terapia, ¿no? Cuando muchas veces nos estamos viendo envueltos en estas batallas que parece entre modelos de cuál es mejor, cuál es más eficaz. Hoy vamos a ver un poco que lo que nos dice realmente la evidencia científica es que más allá de los modelos, que por supuesto son importantes, sin duda, tenemos que tener en cuenta una serie de factores que afectan a cualquier tipo de terapia prácticamente y que son fundamentales para que sea más probable que nuestra intervención sea eficaz, que termine con éxito. Entonces voy a compartir aquí una presentación. En cualquier momento, si quiere alguien preguntar o interrumpirme sin necesidad de esperar al final, también por mí es posible, no habría ningún problema. Al contrario, siempre me gusta que se pueda debatir y que esto pueda ser más como una conversación dinámica sobre la marcha. Así que siéntanse libres para hacerlo cuando lo deseen. Bueno. Voy a intentar no comentar muchos datos ni mucha teoría y centrarme en aspectos prácticos, reflejando una serie de casos reales para ejemplificar las cosas de las que voy a hablar en esta hora. Pero empecemos viendo qué sentido tiene hacernos esta pregunta del título de esta conferencia de mejorar nuestra eficacia haciendo psicoterapia. Para ello vamos a repasar muy brevemente y en líneas generales qué sabemos a día de hoy acerca de la psicoterapia. Sabemos, por supuesto, que es un tipo de intervención que es muy eficaz y que va demostrado con multitud de problemas psicológicos, de entidades clínicas, como los queramos definir, y con una eficacia probada y que se suele mantener en el tiempo. Todo tipo de problemas, graves, menos graves, ¿no? Pero también tenemos otros datos que son menos cómodos, por decirlo así. Por ejemplo, los datos indican que en las últimas 4 décadas la investigación demuestra que la eficacia de la terapia no ha mejorado. Cuando se supone que contamos con más tratamientos con apoyo empírico basados en la evidencia, investigación más rigurosa, lo que nos haría pensar que cada vez estamos ayudando a mayor porcentaje de personas, los datos indican que no, que nuestro trabajo sigue siendo bastante bueno, pero que aún así pareciera que la eficacia en términos generales de porcentajes de mejoría se hubiera estancado. Si bien es cierto que esto también puede deberse a que los criterios de investigación a día de hoy son algo más exigentes y más rigurosos que los que eran hace 40 años. Puede ser que los datos de hace 40 años estuvieran un poco inflados. En cualquier caso, quedémonos con ese dato que todavía hay un margen de mejoría. De hecho, cuando hablamos de ensayos controlados, ensayos clínicos controlados, donde se supone que obtenemos los mejores resultados, los datos indican que la eficacia de los diferentes modelos que se han probado está entre el 57 y 67%, con suerte, de personas, lo cual indica que más de un 40 o más de un 30% de casos, aún estando en condiciones supuestamente ideales, muy controladas y con tratamientos muy eficaces, no consiguen beneficiarse de la intervención. En cuanto a lo que pasa fuera de los ensayos controlados, hasta hace poco se solían manejar unos datos muy pesimistas, aunque yo con el tiempo me he dado cuenta que probablemente esos datos son excesivamente pesimistas, como decía, acerca de cuál es la eficacia en nuestro trabajo del día a día, los que nos dedicamos a la clínica fuera de los estudios de investigación, en los que, por otro lado, sabemos que los ensayos controlados se trata, como dice un eminente profesor aquí en mi país, Marino Pérez, con el paciente que no existe, el paciente promedio, ¿no? Ese que está muy seleccionado, sin ninguna comorbilidad, con un diagnóstico DSM o CIE, que poco se asemeja a las personas con las que trabajamos en el día a día en nuestra práctica rutinaria.
Yo considero que en general probablemente lo estamos haciendo bastante bien y con resultados parecidos a lo de los ensayos controlados. En cualquier caso, tenemos que entre el 30 y 50% de personas, por término medio, que acuden a una terapia, no responden en el sentido de que no se ven beneficiados, ¿no? Consiguen alcanzar los objetivos, no mejoran. Tenemos que hasta un 20% por término medio de personas abandonan la terapia antes de finalizarla. Si bien es cierto que una persona abandona terapia tampoco tiene que significar que haya sido un mal resultado. Probablemente un tercio de esas personas que abandonan lo hacen porque ya han conseguido lo que necesitaban de la terapia y no necesitan más sesiones, aunque nosotros podamos pensar que sí. Más grave es ver que hasta casi un 10% de personas que están en terapia acaban empeorando. Eso no significa, en la mayoría de los casos por lo menos, que sea la terapia lo que empeora a las personas, pero sí que nos dice que la terapia fracasa en detener ese empeoramiento de la situación o de la clínica de la persona que atende. Y otro dato que a veces puede ser incómodo, aunque probablemente también sea esperanzador bajo mi punto de vista, es que si nos comparamos entre los profesionales distintos, vamos a ver que hay algunos que son mejores que el resto de los mortales, que la media. Otros también, por otro lado, serían peores. Lo que nos pone en la pista acerca de que parece ser que lo que hacemos como profesionales o ciertas características nuestras pueden influir, y de hecho lo hacen significativamente en los resultados de la terapia, lo cual nos interesa saber qué hacen esos clínicos para tener esos buenos resultados. Si tuviera que resumir varios aspectos en los que diría que podemos mejorar, hablaría, por ejemplo, de estos datos. Podemos mejorar reduciendo el porcentaje de abandonos prematuros, en esos casos en los que son abandonos porque no está habiendo avances en la terapia. Vamos a ver que hay procedimientos que han demostrado que son eficaces para ello. También hay procedimientos de los que hablaremos que reducen el porcentaje de esos casos que están en terapia y sin embargo no están consiguiendo avanzar, se estancan, hay algún tipo de impasse. Incluso se puede reducir el número de sesiones necesarias. La terapia realmente en no pocos casos puede ser breve y no por ello ser superficial, ni mucho. Otras terapias necesitarán ser largas, pero en términos medios podemos reducir el número de sesiones y en algunos casos de forma muy drástica. Y en qué podemos mejorar también es en desarrollar nosotros, empezar a identificar qué cosas, qué habilidades eficaces son las que tenemos que entrenar, formarnos, mejorar y seguir manteniendo de forma constante. Porque lo que son las habilidades terapéuticas, lo que ha demostrado la investigación es que no es un factor que uno, una vez hace su formación, obtiene un nivel de competencia y que esa competencia se mantenga con el tiempo. Al contrario, algunos datos indican que como término medio, los terapeutas que se dedican a la psicoterapia, con el paso del tiempo no solo no mejoramos, sino que incluso ligeramente empeoramos, habiendo otros, unos que mejoran mucho y otros que empeoran incluso mucho. Por lo tanto, solo el paso del tiempo, solo la experiencia no nos hace mejor. Es lo que hacemos, evidentemente, durante ese paso del tiempo, esa experiencia. ¿Qué factores hacen que una terapia sea eficaz? Son muchos y realmente diferenciarlos y tratar de identificar el porcentaje en el que cada uno influye tiene sentido a un nivel didáctico, pero es en cierto sentido artificial. No se puede separar tan fácilmente lo que son técnicas de lo que es alianza terapéutica o de lo que es el modelo, de lo que es la empatía, o diferentes cuestiones. Por eso me gusta esta representación que hace Barry Duncan, en la que explica con estos círculos concéntricos cómo con el tamaño podemos ver en qué medida cada uno de esos factores es importante en la terapia. Y sobre todo vemos ese círculo amarillo que lo que nos indica es que el 86% de la varianza de los resultados en terapia no se deben a nuestros modelos, no se deben a nuestras técnicas, nuestras habilidades, sino que se deben a las circunstancias y las características de las personas que atendemos. El mayor factor de cambio siempre son los consultantes, las consultantes, las personas que atendemos en terapia. Y por eso cobra mucha importancia tener en cuenta sus opiniones, sus ideas, su feedback, como veremos ahora, acerca de qué es lo que puede ser mejor para ellos. Algunos datos como los de Bruce Wampole, pues acaban, esta comparación se puede ver cómo el efecto que tiene la terapia
es más importante en el caso de los factores comunes o factores contextuales, como los define él. Factores como la empatía del profesional, la alianza, o acuerdo en las metas, las expectativas de la propia persona influyen significativamente en si la terapia va a ser eficaz o no. Por supuesto, los factores específicos, las técnicas y los modelos siguen siendo importantes, ¿no? Sin embargo, parece que no son la piedra angular sobre la que funciona la terapia. Pero no por ello los vamos a dejar de lado ni mucho menos, ¿no? Em, En estos tiempos, bueno, tiempos, ya décadas que venimos hablando, por lo menos más de 2 décadas, acerca de la práctica basada en la evidencia, en psicología, en psicoterapia, se habla a menudo de la mejor evidencia disponible, pero yo me pregunto a menudo cuál es esa mejor evidencia disponible, si lo tenemos claro. Normalmente tendemos a privilegiar modelos de tratamiento, técnicas específicas, cuando realmente la práctica basada en la evidencia nos dice que eso es importante, pero que también es importante la pericia clínica, es decir, eh, las competencias y habilidades del profesional y, muy importante, en línea con lo que comentaba anteriormente, las preferencias, características y cultura de la persona a la que atendemos. Cómo tenemos que combinar todos esos factores para encontrar la mejor intervención a esa persona. La persona, comentaba, sin duda el factor fundamental para que una terapia pueda ser eficaz, ¿no? Hay diferentes características que se han estudiado y han demostrado cómo tienen una influencia sustancial en el resultado de la terapia, como pueden ser los que ya mencionaba, de qué preferencias tiene acerca del tipo de tratamiento que preferiría seguir, sus valores, su cultura, muy importante las adaptaciones culturales de los tratamientos, la humildad cultural del terapeuta frente a la arrogancia cultural que muchas veces, por desgracia, se puede ver. Cómo valorar y utilizar los recursos personales que tiene la persona para hacer frente a esas dificultades. A veces incluso chocan con lo que nos dice nuestra formación o teoría que puede ser lo mejor para esa persona, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el caso de un hombre joven en el que tenía un problema de, podríamos llamarlo hipocondría, que bueno, estaba relacionado como muchas veces con ciertas circunstancias familiares, solo que eran circunstancias que para él no tenían influencia y no estaba muy dispuesto a explorar y lo veía más como una cuestión individual. Y donde había un patrón, y hablamos en términos de conducta y aprendizaje, de evitación muy grande. Y sabemos que habitualmente en los comportamientos fóbicos, precisamente la evitación es lo que mantiene el problema y lo que suele ayudar es un cambio de dirección en el sentido de exponerse a aquello que uno teme más que estar evitando, ya sea con exposición, con intenciones paradójicas o de otro tipo, ¿no? Sin embargo, cada vez que yo proponía algo así, aunque este hombre entendía perfectamente el planteamiento y decía, sí, sí tiene sentido, ahora entiendo mucho mejor la ansiedad, cómo la refuerza la habitación, pero yo no me voy a exponer con eso que me dice, no, no me voy a exponer, al contrario, yo necesito otras ideas. Entonces, bueno, yo en ese caso siempre terminaba preguntándole, bien, cuéntame, ¿qué ideas tienes? Sus ideas iban en la línea que teóricamente parecía que empeoraban el problema, porque era cada vez intentar tener más el control sobre la ansiedad, tener toda una serie de estrategias y de árbol mental de toma de decisiones para todas las circunstancias imaginables en las que él podía sentir ansiedad para tenerlas bajo control. Y aunque a mí teóricamente me parecía que lo que estaba haciendo era meterse todavía más en el problema, la cuestión es que él, sesión tras sesión, lo que me comentaba era que sus ideas habían dado resultado, que él se encontraba mejor, que él era capaz de cierta manera, realmente se exponía a la ansiedad, pero se exponía con sus recursos, con su propio sistema de afrontamiento, que en cierto sentido yo como profesional de la psicología podía ver como disfuncional o inadecuado. La cuestión es que siguiendo sus preferencias y sus ideas y apoyando su plan, lo que veíamos es que sesión tras sesión mejoraba, mejoraba, hasta recibir el alta cuando él consideró que ya estaban sus objetivos cumplidos, ¿no? Y es más, un año después me envió espontáneamente un email para comentarme un episodio en el que precisamente había pasado una situación de ansiedad y que la había afrontado pues, con aquella exposición que yo le había propuesto y que nunca había llevado a cabo, pero sí en este momento, cuando lo decidió hacerlo por su cuenta y se sintió suficientemente seguro, y fue una experiencia pues, muy útil para él y de la que estaba muy orgulloso y por eso quería contármelo, ¿no? Entonces, muchas veces, aunque
las ideas de las personas parezcan que son contrarias a lo que es más beneficioso para ellos, en mi opinión, como la de muchos, pues creo que es muy importante tratar a las personas como expertas en su propia vida. Y no solo una consideración ideológica mía, sino que, como estaba comentando, la evidencia demuestra que es así, que es importante por lo menos considerar las ideas de Nakuda Gonzo. Y hay otros factores que influyen, por supuesto, motivación para el cambio, luego veremos un ejemplo de un caso, también del estilo de afrontamiento, de las dificultades, su nivel de reactancia, que no de resistencia, el feedback que nos dan, que hablaremos ahora, o variables como el estilo de habla. Por otro lado, o más bien al lado, tenemos nuestro papel como terapeutas, en el caso como psicólogo clínico, ¿no? Se ha visto que hay ciertas características, como las que salen aquí anotadas, del profesional que aumentan la probabilidad de que la terapia sea eficaz, ¿no? Por supuesto, y nos sorprenderá, la primera y la más clara es que los mejores profesionales tienen una capacidad superior, por decirlo así, para establecer alianzas terapéuticas sólidas. Y son capaces de hacerlo con diferentes tipos de casos, diferentes tipos de personas, en diferentes tipos de situaciones. No siempre al 100%, porque hay situaciones en las que nunca podemos ayudar. Hay casos, por desgracia, en los que la terapia no es la solución para los problemas de la persona, por mucho que nos gustaría hacerlo. Pero digamos que con mayor probabilidad aquellos profesionales que en la literatura se les ha llamado super shrink o como superterapeutas, superloqueros, sí que tienden a tener mejor capacidad para establecer buenos vínculos terapéuticos. Eso puede estar relacionado con que también los mejores profesionales tienen una serie de habilidades interpersonales que facilitan el cambio, como son la capacidad de focalizarse en el tema que se está tratando, o la capacidad de persuadir, en el buen sentido de la palabra, a que la persona abandone sus hábitos problemáticos y establezca unos más beneficiosos, o la que es mi característica favorita, que es la duda profesional. Un equipo de Noruega está investigando en los últimos años cómo precisamente aquellos profesionales que dudan más acerca de si lo están haciendo bien, por decirlo así, tienen mejores resultados que aquellos que dan por sentado que lo están haciendo. Y confiarse en exceso en cómo está yendo la terapia es contraproducente, aunque pueda parecer contrario, ¿no? Muchas personas, muchos profesionales, sobre todo en sus primeros años, me encuentro cuando hablamos de estas cosas, como no suele hablarse de esto abiertamente, sienten que por estar dudando o por no saber qué hacer con un caso, son malos profesionales, ¿no? Y eso lleva muchas veces a ocultarlo, no contarlo, lo que lleva a actitudes que no son terapéuticas posteriormente. Sin embargo, es normal y de hecho hasta es beneficioso siempre que esa duda profesional, por supuesto, vaya acompañado de un sentido del self positivo, es decir, de un autocuidado, si queremos decirlo así, o una capacidad de compasión para afrontar esas dudas profesionales. Y a la vez, pues cuando hay esas dudas y cuando hay dificultades, por supuesto, que se dé un afrontamiento constructivo en contraposición a un afrontamiento evitativo de los problemas o en los que culpemos de diferentes maneras a las personas de no mejorar. Podemos caer en esa trampa de decir, bueno, debe ser un caso de esos del 30% que no mejoran en terapia, entonces no puedo hacer nada. O debe ser que no quiere cambiar, o que tiene mucha resistencia o ganancia secundaria. Tendemos a echarle la culpa a la persona y esa no es una actitud, desde luego, muy terapéutica, ¿no? Mucho mejor asumir nuestra responsabilidad o buscar otro tipo de soluciones conjuntamente con la persona. Por supuesto, la práctica personal del psicólogo, del terapeuta, con respecto a sus propias habilidades, ser capaz de adaptarse y de trabajar de diferentes maneras con diferentes casos, no siempre de una forma rígida o de la misma manera. Manejar los sentimientos de contratransferencia, no en el sentido del psicoanálisis, sino de las emociones que nos producen los casos o la incomodidad que también está habitualmente presente en nuestro trabajo. Y por supuesto, pues comportamientos de autocuidado que deberíamos hacer todos a menudo. Quizás no lo hacemos tanto como sea deseable porque, no sé, allí en Chile, pero aquí es algo de lo que no se nos forma prácticamente nada, cuando debería ser una formación que debería estar desde el primer minuto que uno empieza su aprendizaje, ¿no? Porque el autocuidado funciona mucho mejor como un factor preventivo que como una intervención a hacer cuando ya el profesional está dañado. Eso lo ha demostrado claramente la investigación.
Tenemos entonces a la persona y tenemos a los terapeutas, los juntamos y la relación terapéutica es el factor que sin duda ha demostrado que más influye en los resultados de la terapia. No es todo, en algunos casos sí, que es más que suficiente, la mayoría quizás no, pero es una base sin la cual una terapia no puede funcionar, si no hay una alianza terapéutica. Y la cuestión es que la alianza es muy diferente en un caso y en otro, y también en función del contexto en el que uno trabaja y de sus propias características como profesional. Aquí hablamos pues, de ese vínculo en el que nos sentimos empáticos con la persona, la valoramos, somos auténticos con él o con ella. Aquí hablamos de tener un acuerdo en qué objetivos somos los que vamos a perseguir, cuáles son los temas y las tareas. La capacidad para detectar cuando hay rupturas en la relación, que son mucho más habituales de los que nos parece, y cuya reparación es fundamental para evitar ciertos abandonos o casos que no progresan. Y por supuesto, qué expectativas tiene la persona con respecto a nosotros o respecto a su papel en la terapia. Las personas, bueno, como todos seres humanos estamos preparados para ello, perciben cuando hay problemas en la alianza, aunque nosotros no lleguemos a actuarlo, por decirlo así. Yo puedo recordar siempre el caso de un hombre que en una primera sesión me contó un tema que chocaba con valores personales míos y me producía mucha sensación de desagrado hacia él, ¿no? Por una cuestión meramente de valores, ¿no? Por lo cual me costaba mucho empatizar, ¿no? De hecho, no me sentía nada empático con él. Y yo en la sesión pues, no tenía la sensación de haber hecho nada, desde luego no fui desagradable, no le dije nada mm, que pudiera, en mi opinión, afectar la relación terapéutica. Sin embargo, él después, en la segunda sesión, como yo me sentí mucho más conectado con él, sin decirlo, espontáneamente me decía que se había sentido mucho mejor conmigo porque había sentido que en la sesión anterior a mí él no me gustaba, que no me caía bien. Se percibe de forma no verbal muchas veces cómo nos encontramos con la persona, ¿no? Y eso afecta evidentemente al vínculo, a la relación terapéutica y puede llevar a que una terapia sea eficaz o ineficaz. Bien, ¿cómo podemos mejorar? Mm, Yo propongo un método, bueno, no es un método que proponga yo, no es nada que haya inventado ni mucho menos, sino algo que sigo, con lo que trabajo desde hace años y que está basado en investigaciones, ¿no? Pero que creo que es una buena manera, como proponen también sus autores, de vehiculizar los factores de los que estamos hablando, los factores comunes, y la alianza, los recursos de la persona, nuestras propias competencias. Es este aspecto que se llama monitorización de resultados y feedback system. Te voy a explicar brevemente. Consiste en utilizar algún tipo de medida, una escala que esté validada, que usemos sesión tras sesión o en otros contextos cada cierto tiempo, aunque generalmente de la que yo voy a hablar es para utilizar en todas las sesiones, en la que estemos, la persona más bien, sea la persona la que vaya valorando si considera que está progresando o no hacia sus objetivos en terapia. Lo que nos permite luego compararlo con un progreso esperado, que es una respuesta esperada, que cuando utilizamos medios informáticos, bueno, se permite hacer un cálculo estadístico que nos permite, bueno, pronosticar cuántas sesiones más o menos puede necesitar una persona para mejorar lo suficiente. De manera que vamos midiendo cómo va la persona y lo comparamos con lo que esperábamos. Si esperábamos que la quinta sesión hubiese mejorado tanto y vemos si ha mejorado tanto o más o menos o no. Para, en función de ello, tomar decisiones clínicas que nos permitan detectar a tiempo aquellos casos que pueden fracasar, bien por abandono, bien porque se cronifiquen, se estanquen o por problemas en la alianza, y conseguir que un porcentaje significativo de esos casos pues, acabe mejorando en vez de que acabe siendo un fracaso terapéutico. Los datos, como por ejemplo de este metaanálisis reciente de hace unos pocos años, hay uno más reciente que creo que no he puesto aquí, pero del año pasado, que viene a indicar lo mismo, del 2021. Es que hay dos sistemas de feedback que han demostrado su eficacia. El cuestionario de resultados, el OQ, y PICOMS, que es la que yo utilizo por circunstancias particulares, no porque sea mejor ni peor que OQ, sino porque es la que yo utilizo y es de la que voy a hablar porque la conozco, no por privilegiarla.
han demostrado que son eficaces en esta práctica de la monitorización y el feedback de resultados. Es muy interesante, y por eso lo pongo en rojo, ver que este tipo de práctica ha demostrado en estudios que nos hace incluso ser mejores profesionales. Es decir, con estos estudios demuestran que si yo tengo 100 personas a las que trato, 50 personas las trato de forma habitual, sin ningún método de monitorización ni feedback, a mi estilo habitual, y otras 50 también las trato a mi estilo habitual, pero además me dedico a monitorizar los resultados y pedir feedback, el segundo grupo, esos 50 con feedback, dentro de siendo yo mismo el mismo profesional, van a mejorar más. Es decir, es un método que de esa manera ha demostrado que uno, si lo aplica en su práctica clínica y lo hace evidentemente de forma competente, pues va a mejorar sus resultados de una forma bastante inmediata, ¿no? Por supuesto, siempre que lo haga con ciertos factores y habiendo formado. Es importante que haya una buena formación y una confianza en que el método es eficaz, ¿no? Entonces, no es que sea que unos profesionales son mejores independientemente de que usen feedback o no, sino que nosotros mismos, los estudios demuestran que si empezamos a hacer este tipo de prácticas, vamos a ayudar a más personas y mejor. Es una diferencia significativa, el tamaño del efecto es entre pequeño y mediano, que siendo un número importante, y ha demostrado, por ejemplo, reducir los porcentajes de empeoramiento y aumentar el número de personas que mejoran hasta casi al doble de aquellas que estaban en riesgo de fracaso. O sea, que es un dato muy importante. Y como podemos ver, las escalas, en este caso las de PIPOM, son estas dos, son muy sencillas. Bueno, aquí como estamos en un ámbito pues, muy de sistémica, pues a muchos les sonará de la psicoterapia breve o la psicoterapia centrada en soluciones, las preguntas de escala, ¿verdad? Donde se preguntan de 0 a 10, cómo está tu problema de solucionado o cosas similares. Los autores parten de ese modelo de terapia centrada en soluciones a la hora de desarrollar estas escalas, en las que bueno, las acaban haciendo analógicas sobre un papel, en líneas de 10 centímetros, donde se le pide a la persona, en la escala de la izquierda, la que pone ORS, que valore al principio de cada sesión cómo ha estado con respecto al problema que viene a tratar en los últimos días, cómo le está influyendo en esos ámbitos, para que siempre de entrada comparemos si ha habido mejorías o no. Y una segunda escala muy interesante y muy potente, en el que al final de la sesión se le pregunta a la persona, a cada una de las personas presentes en la terapia, cómo se han encontrado con respecto a ámbitos que tienen que ver con la relación terapéutica. ¿Han sentido escuchados? ¿Han sentido que hemos trabajado en lo que querían? ¿Han sentido que nuestro enfoque o método les queda claro y les encaja? ¿La sesión ha sido útil para ellos? Y se reserva un tiempo para hablar sobre sus puntuaciones. Estas dos escalas no son cuestionarios para que la persona coja, los cubra y nosotros pongamos los datos en nuestro archivo o nuestro ordenador y lo dejemos ahí, ¿no? Es para utilizarlo como un instrumento dentro de la propia sesión y hablar sobre ello. Eso es lo que demuestra o lo que hace que pueda ser eficaz, ¿no? Simplemente pasar una escala, evidentemente, ninguna escala hace que mejoremos como profesionales ni que mejore nadie. Eso tenemos que tener en cuenta, que lo importante es el uso que hagamos de las escalas, ¿no? Tampoco vamos a mitificar las escalas, ¿eh? Esto a lo mejor se podría hacer y se puede hacer sin utilizar las escalas, o lo que es más difícil luego de demostrar en la investigación que resulta igual de eficaz. Esto para que podamos ver hay versión electrónica, que en mi caso es la que utilizo yo. La versión de papel es gratuita, por cierto, se puede descargar desde varias páginas, solo hay que hacer un consentimiento por la licencia de uso. Las versiones electrónicas son ya de pago. Utilizo esta electrónica donde la persona, pues en una tableta electrónica, le pido que rellene cómo se ha encontrado con respecto a estos ámbitos. Puede salir una puntuación de este tipo con la que podemos trabajar, preguntando, por ejemplo, qué tendría que pasar para que, en este caso, que pone la puntuación más baja en lo interpersonal, en la familia o relaciones cercanas, que tendría que pasar para que en la siguiente sesión hubiera un avance de 1 centímetro. Y con eso podemos ir estableciendo objetivos y explorando qué necesidades de trabajar hay en este caso, por ejemplo. Y la escala de la sesión electrónica tiene este aspecto, ¿no? Donde se pregunta directamente cara a cara. Es importante mostrar a las personas, claro, que no es una encuesta de calidad, que no nos están juzgando ni valorando a nosotros como profesionales, sino que forma parte del proceso terapéutico, y que responder a esto con apertura nos va a ayudar a ayudarles más, ¿no?
Y cuando eso lo explicamos bien y lo demostramos, reducimos mucho la posibilidad de deseabilidad social, de que la persona trate de ser complaciente y no diga cosas que no le han gustado. Y puedo asegurar que cuando algo no va bien, la mayoría de la gente, si le hemos dado la confianza suficiente, lo va a decir en este momento y es estupendo porque podremos darnos cuenta a tiempo y solucionar. Como decía, si utilizamos la versión electrónica o métodos informáticos, esta nos permite tener esta respuesta esperada al tratamiento. Al final es bueno, un cálculo limitado, por supuesto, pero que nos da un poco de orientación acerca de cómo esperamos que sea el progreso de la persona. Esperamos que si el caso es más grave, por supuesto, tarde más en llegar a la zona verde de esta gráfica, que sería cuando ya no hay necesidad de terapia, teóricamente. Y si la puntuación está más alta, como en este ejemplo, en la línea roja, donde se puede ver en qué punto está después de 3 sesiones la persona, esperamos que la mejoría sea menos pronunciada, pero más rápida, por decirlo así. Entonces comparamos, tenemos una gráfica o si lo hacemos en un papel, sobre el papel, vemos cómo está mejorando la persona con una línea roja, vemos cuánto esperábamos que hubiese mejorado y si no se está ajustando, pues es cuando nos paramos a ver qué podemos hacer para solucionarlo a tiempo. Por lo tanto, es algo que nos permite, como decía, detectar a tiempo aquellos casos que están en riesgo de no progresar o en riesgo de fracaso terapéutico, que son los que más se benefician de utilizar estos métodos. Cuando estamos trabajando con casos que van bien de entrada y están mejorando, como puede ser un gran porcentaje de los que atendemos, pues este tipo de métodos realmente no nos aporta mucho más. Sí que en el caso de PCOMs los datos indican que sí que ayuda a que por lo menos el número de sesiones necesarias sea menor, lo cual es también un aspecto importante. Vamos a ver un ejemplo, cómo sería esto con un caso real después de esto. Esto sería el aspecto que tendría una gráfica y es un aspecto de una gráfica de un caso real. Una terapia que fue bien. Aquí cuando va bien, pues el feedback, como mucho, lo que nos dice es que estamos haciéndolo bien y que pues sigamos haciendo más de lo mismo, no cambiemos la orientación porque lo que hacemos está funcionando. Recuerdo que la línea roja es la donde se reflejan las puntuaciones reales de la persona, sesión tras sesión. Aquí una terapia de 8 sesiones. Y la línea verde es la que nos ha calculado la, la aplicación en función de pues, una estadística de otros miles de casos donde se ha visto que cuando la persona empieza en el punto que empezó esta misma persona, pues suele progresar a este. Yo a día de hoy no dejo de sorprenderme cómo, aunque pensándolo, no es más que estadística y luego la terapia no es tan fácil como la misma solución para todo el mundo, ni mucho menos, y cada persona tiene su ritmo y sus circunstancias. Sin embargo, es cierto que en gran porcentaje de los casos, cuando van bien, la línea roja, es decir, el progreso real de la persona, se ajusta muchísimo a la línea verde, lo que nos calcula la aplicación, aun siendo un cálculo pues, muy limitado porque solo depende de un factor y eso es demasiado limitado. Pero sin embargo, casos que funcionan, que están teniendo buenos resultados directamente en terapia, se ajustan a esta gráfica. Los casos que no funcionan tendrían un aspecto como este tipo. Vemos la línea roja que va bajando, se va reduciendo y va empeorando. Este también es un caso real, en el que tiene el agravante de que, bueno, a pesar de que yo estar utilizando medidas de resultados para detectar si había algún problema, no lo estaba haciendo bien. Por utilizar mal la, la técnica, pues no pude sacarle resultado. Una persona donde precisamente, como mencionaba antes, la contratransferencia mía no estaba siendo buena, no la estaba manejando bien. También me gusta venir aquí a admitir errores propios porque es importante que hablemos de ello, que aprendamos de ello. Pues, y al no mirar la gráfica, simplemente recoger los datos como si fuera una burocracia más y no hacer un planteamiento clínico con sus respuestas, pues tenía delante de mí un caso que estaba empeorando mucho, no tomé medidas para ponerle solución, no hice nada al respecto y lo que pasó después de esta tercera sesión es que no hubo una cuarta, la persona no vino, pues como es comprensible porque después de 3 sesiones de terapia no estás mejorando, sino que incluso estás empeorando y además no estás a gusto con el profesional, pues lo lógico es que no quieras seguir acudiendo a terapia, ¿quién no lo haría, verdad?
pero vamos a ver por un poco ejemplos en los que sí que se pudo solucionar los problemas, ¿no? Para que podamos ver el potencial realmente de herramientas de este tipo. Este caso era un hombre de unos 33 años que llevaba mucho tiempo deprimido. Si utilizáramos etiquetas diagnósticas, yo no soy de utilizarlas, pero si las utilizáramos, pues podríamos hablar de distimia, de una depresión. Bueno, llevaba mucho tiempo deprimido y él lo que plantea en sesión es que quería activarse, quería volver a estudiar, quería volver a hacer ejercicio, quería estar más activo, tener más vida social, pero era incapaz de hacerlo y cada vez se sentía más deprimido porque no veía solución. Y después de 3 sesiones vimos que se repetía el mismo patrón. Él decía, quiero activarme, yo adoptaba un papel directivo y le decía, vale, pues mira, ¿qué tal si pruebas esto? Daba una serie de directrices, de indicaciones consensuadas con él, con sus objetivos. Al fin y al cabo, él me pedía eso, que yo le diera algún tipo de idea para solucionar su problema. Él al final de la sesión decía que estaba bien, que lo iba a probar, pero se repetía algo, que es que él no llegaba a hacer lo que proponíamos, no se sentía capaz y con el tiempo pues veíamos que estábamos en la 4ª sesión y al llegar a ese punto no había habido ninguna mejoría, ¿no? Lo pongo aquí ahora con el puntero y lo podíamos ver en la gráfica. Llevamos 4 sesiones y la persona no ha mejorado, a pesar de que él dice, ayúdame con esto, yo le intento ayudar y sin embargo algo fallaba. El ver que llevamos 4 sesiones y que la cosa estaba igual y se alejaba mucho de la línea verde, pues fue una señal para que yo me planteara qué estaba haciendo yo, que no estaba siendo eficaz. Más que decir que, bueno, que se estaba resistiendo, que tenía una ganancia secundaria, que no quería cambiar, que me estaba desafiando al terapeuta. Estas cosas que se han dicho mucho desde diferentes modelos, ¿no? A veces hace mucho tiempo también incluso desde la sistémica, ¿no? Cosas que ya hemos, pero afortunadamente, superado, ¿no? Porque cuando hablamos de resistencia siempre hay que pensar que para alguien se resista tiene que haber otro que esté empujando, ¿no? La resistencia no surge si no es en un contexto, por decirlo así. Entonces, en vez de plantearme todo eso, una opción que tenemos en este caso, en vez de plantearnos que la persona no quiere cambiar y que nuestro modelo es el correcto, quizás lo que podemos hacer, como dice en este caso, es decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo y cómo puedo cambiarlo para ver si tiene otro efecto distinto en la persona? Sin cambiar de enfoque, sin cambiar de objetivos, sin cambiar de modelo. En este caso, mi planteamiento fue, bueno, yo estoy siendo directivo y estoy consiguiendo una respuesta contraria, que la persona no haga. Basándome en lo que un tipo de prescripción habitual en la psicoterapia breve sistémica, precisamente, que indica que si hacemos algo y no funciona, hagamos lo contrario, pues yo me decidiría a hacer ese giro de 180 grados que se dice, ¿no? Si estoy siendo directivo, voy a probar qué pasa si adopto una actitud no directiva, incluso paradójica, lo cual puse a prueba en la sesión, haciendo comentarios, no sarcásticos ni mucho menos, para probar un poco su reactancia. Él decía que estaba muy deprimido, yo le empezaba a decir que me parecía que no era consciente de que estaba todavía más deprimido de lo que él pensaba. A lo cual seguía respuestas de este hombre que decía, no, no estoy tan mal como tú me dices, ¿no? Por lo cual iba comprobando que mis intervenciones paradójicas daban el resultado esperado, que respondía de la forma contraria. Así que lo que nos llevó a partir de ese momento a cambiar mi prescripción de haz estas cosas a decirle mejor no hagas nada y no cambies. No de forma irónica, sino justificada, contextualizada en ese caso. Y ese cambio de actitud fue fundamental. Esto fue en la 4ª sesión y vemos como a partir de ese momento el cambio es drástico. Una vez yo cambio de actitud, él se encuentra mucho mejor, empieza a hacer cosas por sí mismo y a partir de ese momento yo no dejo de hacer prescripciones directas y simplemente adopto un rol menos directivo, más humanista, si quieren decirlo así, ¿no? Lo importante y la idea con la que me gustaría que nos quedásemos, la que quiero transmitir, no es tanto la intervención que hice yo, no es el caso, no es que si un caso no funciona y estamos siendo directivos, la solución sea ser paradójicos. No. Aquí lo importante es ver que estamos viendo que un caso no está evolucionando
y que nos paremos a plantear si a lo mejor podemos nosotros intervenir de otra manera, incluso simplemente un cambio en el estilo, como en este caso, y si eso puede tener un efecto. Que vayamos monitorizando también lo que hacemos, si funciona o no funciona. No sirve que en otros casos nos haya funcionado lo mismo y por lo tanto sigamos insistiendo con este caso, ¿no? Es verificar con cada caso que realmente estamos siendo de ayuda a la persona. Alberto, disculpa, soy Valentina. Te comento Sí, que justamente me habías dicho de que te fuéramos transmitiendo preguntas y hasta ahora se han juntado unas preguntas, ¿ya? Para sí, ahí, no sé si te parece las respondas ahora, como para que no se acumulen hacia el final. sí, me parece, sí. Bueno, primera, habían hay unos colegas pidiendo si podía repetir nuevamente los nombres de las escalas, los diferentes tipos de escalas para ver si ellos podían conseguirlas, ¿ya? Lo siguiente, habían algunas dudas con referente a la interpretación de los gráficos. Si podía explicar puntualmente a qué se refería la línea naranja Sí, y la línea como más celestita. Y después te transmito las otras preguntas para que sí, no llenarte de tanto. claro, por supuesto. Las escalas son PCOMS, que son las siglas PCOMS, del Partners for Change Outcome Management System. Ahí es un sistema que tiene las dos escalas, la escala ORS de evaluación de resultados y la escala de evaluación de la sesión SRS. Buscando PCOMS por internet se puede encontrar fácilmente las páginas desde la que está la opción de descargarlo en multitud de idiomas. Con respecto a la gráfica, la línea naranja de arriba, que pone SCC, es el punto de corte de la escala de evaluación de la sesión, la escala con la que evaluamos la utilidad de la sesión y la alianza terapéutica que se ve reflejada en esta línea azul. Cualquier puntuación de esta escala que esté por debajo de la línea roja es indicativo de un potencial problema en la alianza terapéutica y es donde nos invita a que nos paremos a ver con la persona qué puede estar fallando o qué se puede cambiar en las sesiones para que sean más útiles. Por otro lado, esta zona verde es las puntuaciones que están fuera del rango clínico, donde se supone que uno ya está recuperado de su clínica, y la zona malva son todas las puntuaciones que están en el rango de puntuaciones clínico, donde se supone que es buena opción haber ido a un profesional. Ok. Mira, acá hay otra pregunta, una colega pregunta si tú recomendarías aplicar ambas escalas al mismo tiempo, o sea, las diferentes que habías mostrado, o privilegiar alguna en particular. No, solo utilizar una. El sistema más desarrollado y más estudiado es el OQ, que mencionaba anteriormente. Pues tiene diferentes escalas adicionales, un buen sistema informático. Lo que pasa es que esa es una escala de pago. Yo no la he utilizado, porque además en mi caso no está traducida. Está traducida al español, creo que precisamente, si no me equivoco, precisamente hay una traducción al español de Chile, si no me equivoco. No tenemos una traducción al español validada en España y de PECOMS sí. Bueno, eso que son detalles. Entonces yo diría las de PECOMS, y la de resultados se pasa al principio de la sesión y la de evaluación de la sesión se pasa al final de la sesión, las dos, porque miden cosas diferentes y habría que pasar las dos en todas las sesiones. Pero con eso sería suficiente, con elegir uno de los dos sistemas, más que suficiente. Acá una misma colega hace dos preguntas. Mira, la primera que ella señala es si tú por lo general recomiendas que estas gráficas como para retroalimentar tu mismo trabajo y para investigación, o si recomiendas o podría ser beneficioso o no el presentar esta gráfica a los mismos consultantes, como para que vean su progreso. Y la Sí, otra pregunta, la misma colega, es si cuando tú señalaste esto de abordar desde lo de la paradoja y señalar que quizá está peor, si no pudiese el consultante por lo mismo abandonar la intervención. sí, con respecto a lo primero, realmente las instrucciones de los manuales de tipo de escalas indican que la gráfica se muestra a la persona. Claro, estas herramientas son con una actitud radicalmente colaborativa, ¿no? Es un trabajo conjunto donde se privilegia la voz del consultante, por lo tanto, la escala se utiliza también para dar feedback, ¿no? Pero generalmente, aparte de curar la escala, pues siempre señalo. La cosa, según la escala, sale que están mejor las cosas. ¿Es así? ¿Encaja con tu experiencia? ¿A qué se debe?
una forma de trabajar también los cambios, de agenciarlos a la persona, etcétera. Entonces sí, y además en la versión informática automáticamente al cubrirlo sale la gráfica y siempre lo miro con los consultantes y lo comentamos, ¿no? Y a veces para hacer un feedback también progresivo de fíjate cómo estabas, cómo empezaste hace 10 sesiones y mira qué trabajo has hecho, qué recorrido y cómo podemos hacer un poco un resumen de ello. Con respecto a la segunda pregunta, sí, podía haber sucedido. Pues esto, claro, lo estoy contando así rápido y descontextualizado. Por supuesto, hay intervenciones paradójicas, como se dice, pues bien vendidas, ¿no? Bien explicadas en función de lo que estábamos hablando en las sesiones, justificadas, ¿no? No era una intervención paradójica misteriosa donde la persona se quedaba descolocada, sino que en base a la conversación que estábamos teniendo, yo le explicaba por qué le decía eso que lo estaba diciendo, ¿no? Con algo que tuviera sentido para él y que, por supuesto, no se sintiera no comprendido. Claro, si lo hiciera de una forma poco empática y compasiva con la persona, ahí aumentaría el riesgo de que la persona abandonara porque pudiese tomarse eso como una invalidación, quizás. Ok, gracias. Yo creo que seguimos y después seguramente van a ir acumulándose algunas más preguntas. Muchas gracias, Alberto. Muy bien, gracias. Bueno, pues estábamos con este caso resuelto y a veces la información de que hay un problema y la solución pues nos la da esta escala que es la del final de la sesión, la escala de evaluación de la sesión, donde la persona tiene la oportunidad de ver si nos ha visto como empáticos, si hemos hablado de las cosas que quería hablar, que a veces los profesionales nos centramos en un tema, como luego veremos un ejemplo, que no es importante para la persona, o si nuestro enfoque, método o propuestas encajan, ¿no? Comento aquí, por ejemplo, este caso, una mujer con ataques de pánico que estaba evitando coger el coche y también tenía ataques de pánico cuando estaba en lugares concurridos, un problema muy habitual. Al final de la sesión, preguntándole cuál era su demanda, su objetivo, ella me decía, pues quiero quitarme los ataques de pánico, nada extraño. Ante esto yo le explicaba, le introducía un poco que, bueno, el tipo de procedimientos que suelen ser útiles en este caso. Como el ejemplo que comentaba anteriormente, la invitación lo agrava, pues la exposición lo soluciona. Entonces yo le ofrecía las opciones, una exposición progresiva al más puro estilo conductista, una intervención paradójica también al más puro estilo sistémico o diferentes opciones que podía haber, ¿no? Y al pasarle esta escala, pues ella valoraba en la parte de enfoque o método de una manera parecida a la que represento aquí, pues sobre la mitad. En esta escala, cualquier puntuación que baje por debajo, valga la redundancia, de 9, tiene que estar todo por encima de 9, es señal de una posible ruptura y tendríamos que comentarlo. Es una escala exigente porque es verdad que la mayoría de las veces, si hacemos el trabajo normal, bien, la gente suele valorar las sesiones como muy útiles. En este caso fue una suerte para mí que ella pudiera hacer esta valoración, porque entonces me pudo decir que eso de exponerse que no lo iba a hacer ni de broma, también, ¿no? Muy habitual también en una persona con un componente fóbico. Y que esos métodos no iban con ella, ¿no? Entonces esto lo aprovechamos para yo preguntarle con interés, con curiosidad, no con cuestionamiento. ¿Y qué crees tú que necesitas? Entonces, ¿te parece que eso no es adecuado? Lo dejamos. Cuéntame un poco, ¿qué te parece que podría ser de ayuda? ¿Cómo te podría ayudar entonces? A lo que ella pues dijo algo muy sensato, ¿no? Yo necesito comprender por qué me pasa esto. Comprender. Entonces, aquí podemos hacer este cambio de lo que hice yo, decir, vale, no vamos a hacer de momento por lo menos lo que te decía de la exposición. ¿Qué te parece si el próximo día entonces nos centramos un poco en buscar ayudarte a que entiendas qué es lo que está pasando y con qué tiene que ver? ¿Eso estaría mejor para ti? ¿Sería de ayuda? A lo cual ella dijo que sí. Y efectivamente, pues en este caso no sabemos qué hubiese pasado, pero probablemente el pedir ese feedback y hablarlo y ofrecerle otra solución hizo que volviera y que luego tuviéramos un trabajo que de hecho todavía se mantiene a día de hoy. Y de lo contrario, pues podría haber decidido, pues si voy a ir al psicólogo me va a decir que me exponga y yo no quiero exponerme, para eso no voy. Y además más en mi caso que trabajo en un contexto privado y me ahorro el dinero, ¿no? Lógicamente.
se podrían evitar muchos abandonos así, ¿no? Por ejemplo, este caso, un hombre que pues hace 30 años había contagiado, había sido positivo en VIH, por suerte ya lo cogió en un momento donde estas cosas ya no suponían problemas graves para su salud y estaba controlado. Pero eso fue hace 30 años y a día de hoy él se encontraba deprimido, muy inseguro con su pareja, muy inseguro con su trabajo, a pesar de que era una persona de un rendimiento muy alto, y quería tratar pues, todos esos pensamientos recurrentes y negativos acerca de sí mismo, por decirlo así. Fue a un psicólogo y ese psicólogo, como escuchó que había contraído el VIH, empezó a centrarse las sesiones en hablar del VIH. Sin embargo, este hombre sentía que eso no tenía sentido para él. Él no quería abordar ese tema porque él no consideraba que tuviera un trauma o que tuviera que tratarlo. Él creía que eso lo tenía más que superado 3 décadas atrás. Y eso llevó a que dejara de ir al psicólogo. Lo cual a mí me hace plantearme qué hubiese pasado si otro psicólogo, que seguramente que estaba trabajando muy bien desde su enfoque, una cosa no tiene que ver con la otra, no es por ser mal profesional, ni mucho menos. Pues si este psicólogo tuviese el hábito de pedir feedback al final de la sesión, es probable que este hombre, que era muy directo, como lo era conmigo, pues le hubiese dicho, mira, me has estado 1 hora preguntando por el VIH y no es el tema que yo quiero hablar, no lo veo importante. A lo mejor otro psicólogo le hubiese convencido, yo no lo sé, si tenía un trauma o no con el VIH. En cualquier caso, hubiese tenido la oportunidad de hablarlo y de buscar una solución, ¿no? De buscar una alternativa y que no hubiese necesitado irse a otro psicólogo como fui yo, ¿no? Conmigo hablándome de esto, pues evidentemente yo no le pregunté más por el VIH, nos centramos en sus objetivos y fue una terapia de 4 sesiones, no hizo falta más. ¿Se podría haber evitado este abandono? Seguramente sí. Herramientas como las que estamos viendo están a nuestro alcance. Sería un ejemplo de lo que llamamos una ruptura de la alianza, ¿no? Ruptura, a pesar de esa palabra, no tiene que ser una situación en la que la persona se vaya enfadada con nosotros de consulta. Se dan montones de micro rupturas en alianza en un gran porcentaje de las sesiones, lo que pasa es que las estamos resolviendo más o menos de forma implícita o explícita. Y es importante, como es normal que aparezcan, no se trata de evitarlas, sino de detectarlas y solucionarlas de alguna manera. Vamos a ver, ya no hablando de feedback, sino de un aspecto que comentaba al principio, de la exposición, que las características de la persona influyen en los resultados, sobre todo algunas estudiadas, cómo es importante pues, adaptar nuestro estilo, el tipo de intervención a ciertas características de la persona, de manera que incrementen la probabilidad de que sea una terapia con éxito. Veamos el ejemplo de este hombre, también todos los casos que comento son reales. Es un hombre que estuvo 20 años no consumiendo heroína, perdón, bueno, consumiendo pues la metadona, ¿vale? Había consumido heroína, luego llevaba 20 años con metadona y a veces también esporádicamente con heroína, ¿no? Con problemas de impulsividad, conflictos con otras personas, muy aislado socialmente, y que él dice, bueno, esto no me lo puede quitar nadie, por mucho que tú, otra persona, me digas lo que tengo que hacer, depende de mí dejarlo, ¿no? De hecho, cuando llega a mi consulta, él ya lleva 10 días sin consumir, lo deja por su cuenta sin ninguna ayuda profesional, sino que un día él lo decide y lo hace. Una amiga suya le dice, bueno, ahora que lo has conseguido, a lo mejor está bien que vayas a un psicólogo y te ayude, porque a mí me fue bien. Y entonces él acaba en mi consulta y viene un poco a mantener esa abstinencia, por decirlo así. Bueno, ya sabemos los efectos duros que tiene la heroína y la metadona 20 años después de consumirlos. Imaginemos el mérito que tiene que una persona por sí misma sea capaz de hacerlo, ¿no? De nuevo, las fortalezas y los recursos que pueden tener nuestros consultantes, ¿no? La intervención la basamos, y ahora veremos por qué, en sesiones ambulatorias, cada 15 días, en donde yo no le digo lo que tiene que hacer. Mi trabajo es hacer preguntas y comentarios que le lleven a él a tener una idea propia para mantenerse abstinente, ¿no? Con esta poquita información, en realidad tenemos mucha información relevante para mejorar una terapia. Por ejemplo, sabemos cosas sobre su estilo de afrontamiento. Hay 2 estilos de afrontamiento que se han investigado. Uno es internalizante, cuando uno pues, está más bien invadido con pensamientos hacia sí mismo, y otro es externalizante, típico en consultas de impulsividad, en conductas, perdón, de impulsividad o de consumo de sustancias o conflictos interpersonales, ¿no? Entonces sabemos que tiene un estilo de afrontamiento externalizante. A ese estilo de afrontamiento, los datos dicen que es mejor un enfoque centrado en los síntomas
más que uno que vaya a la reflexión, al insight o ese tipo de cuestiones, ¿no? Por eso las sesiones las centramos en, vale, los síntomas, consumir drogas, qué hacer para dejar de consumir heroína. También nos habla de su reactancia, ¿no? Que no resistencia, como decía antes, ¿no? En qué medida una persona es más colaboradora o que le intenten decir lo que tiene que hacer, se pone más a la defensiva, si queremos decirlo así, por simplificar. Entonces él habla de que nadie lo puede hacer por él, da igual lo que tú me digas, son indicativos de una reactancia alta. Y en ese enfoque encaja más un enfoque de baja directividad, ¿no? Por eso yo no le digo, haz esto para mantenerte abstinente, sino sugestiones indirectas, comentarios, preguntas que le lleven a él a buscar sus propias soluciones, ¿no? La gravedad, como es leve moderada, también es un factor para ver si hacemos una intervención hospitalaria o ambulatoria. En este caso, podemos hacerlo cada 15 días y ambulatorio. Y otro factor importante, muy típico, muy típicamente estudiado en consumo de sustancias, pero aplicable a cualquier problema humano, es la motivación a las fases del cambio. Y conocemos mucho del consumo de alcohol o de drogas, pero que también lo podemos aplicar a cualquier problema que veamos en terapia. Influye en qué fase se encuentra la persona con respecto a qué intervención puede ser mejor. Hablamos de una persona que está en la fase de acción, es decir, ya ha hecho algo por cambiar, ya lleva 10 días cambiando. En ese caso no tiene sentido explorar la ambivalencia o ver qué motivos tiene para cambiar, aunque se puedan mencionar, porque él ya ha empezado a hacerlo. Tiene más sentido centrarnos en un mantenimiento, en la prevención de recaídas, ¿no? De hecho, él acaba desarrollando una idea muy buena que a mí siempre me gusta comentarla, me gustó mucho, ¿no? Él, como vivía en un pueblo donde no podía conseguir droga y tenía que coger el coche para ir a la ciudad más cercana, él lo que hizo fue pegar en el volante del coche un papel con el nombre de 2 personas que eran sus únicos apoyos y por los que estaba haciendo esfuerzos por mantenerse abstinentes, de manera que le recordaran los objetivos que él tenía. Un día, de hecho, no pudo soportar el craving, se metió en el coche para ir a la ciudad donde él compraba droga y por el camino, por la autopista, mientras él miraba ese papel en el volante, le permitió tomar conciencia, dar la vuelta y volver a su casa y conseguir superar el impulso de consumir. Sus propias ideas, no fue nada que le dijera yo, nada que le dijera nadie. Dentro de su reactancia alta, pues él fomentar sus propias ideas, sus propios recursos, de nuevo, como vengo comentando, fue muy útil para que este caso fuera exitoso. Por último, antes ya de seguir con comentarios y preguntas, que creo que me voy así ajustando al tiempo, otra aplicación que podemos utilizar para nosotros mejorar nuestras habilidades o como profesionales, por lo menos en parte, es utilizar estos datos que vamos obteniendo de los casos tratados. Si los medimos con escalas de resultados como esta, lo que podemos hacer es, bueno, coger una hoja de Excel o una hoja de SPSS y empezar a ver qué tal lo estamos haciendo. Estos son mis propios datos, por ejemplo, de aquellos casos que he tratado con estas herramientas desde que empecé a evaluarlo. O sea, aquí vemos partiendo de 2018, ¿no? Donde aquí pongo la fecha, pongo el número de casos que he ido acumulando con estas escalas, la media de sesiones. Aquí se incluyen todos los casos tratados independientemente de que abandonaran o siguieran, ¿no? Por eso la media de sesiones quizás es tan baja, porque incluye casos que a lo mejor fueron a 2 sesiones y no volvieron, no solo los casos tratados con éxito, ¿no? Pero aquí vamos viendo ya en los siguientes datos pues el tamaño del efecto, que es un estadístico que se utiliza en investigación para ver hasta qué punto la intervención ha sido potente y cuanto más alto sea, mejor. Se supone que el tamaño medio del efecto en terapia es de 0,80, por lo tanto aquí yo puedo ver que con el tiempo he tenido unos resultados ligeramente superiores a lo que dice la investigación y ir viendo cómo del 2018 un tamaño del efecto del 1,16 pues ha pasado en los últimos, hasta la última medición del diciembre pasado, al 1,41 sobre este valor, ¿no? Y sobre todo algo que se ve aquí en este porcentaje, ¿no? Los porcentajes de cambio, ¿no? Bueno, esto es otro factor a explicar, que tampoco ahora me detendré por dar prioridad a las preguntas, pero bueno, en la última columna de la derecha, total cambio, lo que refleja es de todos los casos tratados, en esa primera línea, los 40 casos tratados, ¿cuántos mostraron alguna mejoría significativa, ¿no?
En algunos casos no fue suficiente, en otros sí, y vemos que yo pude ver que de 40 casos, 62,5% habían mejorado. ¿Qué ha pasado con el tiempo? En base a monitorizar mis resultados y hacer cosas para mejorar cuando detectaba mis puntos débiles, es que puedo ver que en 3 años, en vez de mejorar al 62% de los consultantes, mejoraban el 72%, ¿no? Se había incrementado bastante, perdón, el porcentaje de casos que había conseguido tratar con éxito, ¿no? Evidentemente no es solo pasar unas escalas la que nos haga mejores profesionales, ¿no? Esto luego tiene más matices, pero sí nos permite ver qué tal lo estamos haciendo y si yo viera que mis datos son muy malos, pues buscar soluciones, supervisión, formación de otro tipo, consultoría, cambiar mi forma de trabajar, terapia personal, lo que pudiera hacer falta en ese caso, ¿no? En este caso también es satisfactorio, para que nos vamos a engañar, pues para mí ver que con el tiempo voy haciendo las cosas relativamente bien, aunque todavía puede haber margen de mejora. Entonces también es algo que luego se puede devolver a la comunidad científica. Yo, de hecho, he publicado algún artículo con datos no tan actualizados como estos, pero sobre la eficacia de este tipo de intervención en una consulta individual como puede ser la mía. Y bueno, es una forma también de compartir con colegas cómo nos está yendo, cómo lo estamos haciendo y buscar formas de mejorar entre todos. Bueno, entonces esto es lo que quería traer en la presentación. Si hay algún aspecto que queráis profundizar, preguntar más, o otro aspecto que no esté aquí, que queráis preguntar y del que yo pueda aportar algo, pues adelante, estaré encantado de escuchar vuestros comentarios y preguntas. Mira, habían quedado algunas preguntas. Hay una colega, Gabriela, que ella mencionaba que cada cuánto recomendabas administrar las escalas, si en todas las sesiones, porque vimos que en las medidas tuyas eran todas las sesiones, pero no sé si hay alguna otra temporalidad que tú digas que desde tu experiencia que consideras que igual puede ser adecuado el aplicar. Las instrucciones formales es que en todas las sesiones, y yo generalmente lo paso en todas las sesiones. Luego hay algún caso que vemos que es una terapia de muy larga duración, no suele ser habitual en mi contexto. Por ejemplo, ahora hay una persona que estoy tratando con un trastorno de identidad disociativo, encajaría en ese diagnóstico, por decirlo así, con mucho trauma, lo cual me hace pensar en ese libro que comentaba Felipe, que me encantará leerlo, porque la verdad es que el trabajo con trauma es muy, muy complejo en muchos casos, sobre todo cuando sigue presente situaciones de mucha violencia. Y ahí hemos acordado que, como el cambio es muy lento, porque necesita mucho tiempo, pues la vamos a pasar cada 5 sesiones. Ya después de un tiempo trabajando, hemos visto que al final, como sesión tras sesión, no se muestra mejoría, estaba siendo desmoralizante para la persona también y no nos estaba dando información útil, acordamos hacerlo cada X tiempo, en este caso cada 5 sesiones. Pero la indicación general es hacerlo todas las sesiones, por lo menos de inicio. Luego, valorar con cada caso. Claro, si trabajamos con casos muy graves, que suelen ser terapias largas, pues quizás puede ser aconsejable plantear hacer esa evaluación o pasar las escalas cada cierto tiempo. Ok. Acá hay otro comentario de Felipe, de hecho, dice, la media aproximada de 5,6 se acerca al 6 planteado por Garfield en su estudio sobre duración real de la psicoterapia. ¿Tienes el dato de la moda estadística en tus atenciones? ¿El dato de la, perdona? El dato de la moda estadística. De la moda, no. No lo miré en su momento, pero ahora mismo no, hace tiempo que no lo miro y no me acuerdo. Pero sí puedo decir que cuando me dedico a mirar solo los casos que han sido exitosos, los que se supone que es lo más exitoso, que es cambio clínicamente significativo, donde pasan de estar en puntuación clínica a no clínica, ahí la media está en unas 8 sesiones. No es la moda, pero es la media. La media de los casos donde solamente hay cambios clínicamente significativos. Ok, acá hay otra pregunta de Vanessa, dice, ¿se podría aplicar la SRS enviándola al consultante posterior a la sesión para evitar que la sesión se extienda mucho o es necesario aplicarla presencialmente con el terapeuta?
Es presencialmente, porque precisamente el riesgo es que no vuelva a la siguiente sesión. La utilidad muchas veces es detectar en el momento antes de que la persona se vaya de la consulta y utilizarlo como forma del trabajo terapéutico para resolver cualquier problema que pueda haber surgido. Sí que me pasó una vez solo con un caso, una persona que me decía que a ella le resultaba muy difícil pensar sobre la sesión en ese momento y me dijo si podía ella hacerlo en casa, porque así lo podría hacer con más reflexionado y comentármelo en más detalle en la siguiente sesión. Y en ese caso sí que acordamos hacerlo así. Y para ella era muy útil y bueno, lo adaptamos a sus necesidades y fue bien así. Pero generalmente la indicación es hacerlo en la propia sesión. Claro, si lo planteamos como que nos va a quitar tiempo, ya no lo estamos utilizando como la herramienta que es como parte del propio proceso terapéutico, ¿no? Es un tiempo que generalmente lleva un minuto porque generalmente si lo hemos hecho bien no hay mucho más que comentar. Pero lleve el tiempo que lleve, siempre es un tiempo bien invertido. Es un tiempo que merece la pena. Acá hay una colega, Gabriela, está levantando la mano. Puedes prender Sí, tu micrófono, Gabriela. sí, ¿se escucha bien? Sí, Sin ningún problema. Ya, súper. Tengo una duda porque, no sé, me pasó con una paciente que le apliqué el SRS y hubo un ítem, la verdad es que no me acuerdo en este momento cuál, pero ella me dijo como, no es personal, pero me pasa esto, como que ¿no te ha pasado que el paciente como que le da un poco de vergüenza quizás decir como la verdad o siente un poco de pudor de decirte qué es lo que falta? No sé cómo lo ven, si te ha pasado o qué se puede hacer para evitar esa situación. sí, de hecho me pasó recientemente también con una persona que en alguna parte lo había puesto más bajo y a preguntarle, indagar, dijo, no, ha estado todo bien. Sin embargo, en la siguiente sesión, que fue mejor, sí que dijo ya espontáneamente, no, hoy sí que me sentí más apoyada por ti, porque el otro día dijiste cosas que no me servían, ¿no? Entonces, ¿cómo evitarlo? Es una cuestión de estar cultivándolo, por decirlo así, a lo largo de toda la sesión. Mostrar con nuestra actitud que estamos abiertos constantemente a la opinión de la persona. Yo explico explícitamente el primer día que no es una escala para valorarme a mí, que yo no me voy a sentir mal con nada de lo que diga, ni mucho menos, que al contrario, me va a ayudar mucho a orientarme, que me pueda decir lo que está pensando. Y a veces añado, cuando vemos que hay una persona que es muy complaciente o que le cuesta decir lo que piensa precisamente y es su objetivo, lo contextualizo como una propia tarea de la terapia. Y lo digo, mira, precisamente hemos hablado de que tú quieres cambiar esto, te cuesta decir cosas que no son fáciles. ¿Qué te parece? Pues precisamente esto te puede pasar en terapia conmigo que lo utilicemos también. Aquí tenemos yo lo explico todo esto, aquí tenemos la oportunidad de que sabes que lo vas a hacer en un sitio donde yo no te voy a responder mal, no te voy a criticar, al contrario, puede ser una ayuda para que tú aprendas a decir las cosas. Luego se supone que, bueno, si al final la persona dice, no, no, está todo bien, es que nunca pongo el 10, bueno, lo respetamos, ¿no? No hay que insistir, ¿no? Súper, gracias. Acá hay un comentario de Paola, dice, estoy usando la escala preguntándoles directamente, sin papel. ¿Eso está bien o hay que entregárselas impresas? Está bien, si funciona está bien. Si preguntas a los autores de la escala te dirán que no, que tienes que hacerla impresa. Si me preguntas a mí, yo creo que está bien. Al final esto es un medio para un fin. La cuestión es la actitud que viene detrás, ¿no? Si yo fuera autor de la escala y me interesara venderla y promocionar y publicarla, te diría, no, no, está mal, tienes que usar el papel que se vea el nombre y tal, ¿no? Pero no, está bien, siempre que sea acordado y que a la persona le parezca bien. Hay gente, solo me ha pasado también con una persona. Una vez una persona me dijo que no le gustaba cubrir esas escalas, que no se sentía cómodo y que prefería no hacerlo. Bien, acordamos que lo íbamos a hacer verbalmente. Pero le dije, vale, ¿te parece entonces que si algo no te encaja me lo vas a decir? Sí, sí, no habrá problema en hacerlo, ¿no? Al final es con cada persona y también es muy importante que el profesional, que quien lo utilice, se sienta cómodo y crea que lo que está utilizando sirve, ¿no?
y vas a utilizar el papel, pero no te gusta, eso lo vas a transmitir y va a ser contraterapéutico. Así que bueno, está bien. Si funciona así. Alberto, igual dentro de lo que tú mencionas, de que igual les explicas a los usuarios de que se va a entregar en qué consiste, la importancia de el llenado de estas especies como para las personas, casi como una encuesta posterior a cada una de las sesiones, a pesar de que lo has explicado y señalas que es importante, ¿te ha tocado una resistencia como abierta de las personas a responder y simplemente que se hayan negado? ¿O no te ha tocado algún tipo de resistencia de ese tipo? Solo esta persona que comento. Y hablo de una persona entre 200 y pico casos. Ok. Muy rara vez. No sé si hay más preguntas de los que están conectados. Pueden prender sus micrófonos. Algunos habían preguntado por las escalas que se están disponibles para usar en contexto chileno. Acá Felipe les había respondido que sí, que de hecho en algunas investigaciones en CECIT, bueno, varias investigaciones se ha estado utilizando ya, así que creo que por ahí la subí también una versión que tengo para que la puedan descargar y la pudiesen utilizar quienes no la tienen. Sí, yo quiero No sé. agregar eso. Nosotros usamos tanto SRS como RS. Lo usamos en investigación. La verdad es que yo no lo uso en la práctica privada como lo hace Alberto. Y en ese sentido, nosotros obviamente estandarizamos su uso. Cuando se hace la investigación, se hace, por lo tanto, siempre con esta escala que es analógica. Todo esto es una línea donde la persona marca en cualquier punto de la línea, no lo más cerca o lo más lejos que está, en este caso, una escala incluso 10 centímetros de 0 a 10, ¿no? Entonces ahí es donde uno establece en qué nivel está. Y es bien corta, son pocos ítems, el SRS son 4, si no me equivoco. Entonces no ocupa tanto tiempo, que fue una pregunta que también algunos plantearon. Y a todo esto, esos resultados no lo hemos publicado, ¿no? Tenemos hartas atenciones, incluso comparando cognitivo-conductual con sistémico breve, con mindfulness, con el SRS, y ahí se ven resultados interesantes, ¿ya? Así que puedo agregar que Danilo Moya, que es chileno, que viene a España, hizo la adaptación de la escala, tanto el ORS como el SRS. ¿Ya? A mí me Perfecto. queda una duda, no sé si hay tiempo para eso. Sí, Gabriela, alcanzamos. Cuando comenta una de las características como del terapeuta, una que tenía que ver con la capacidad de duda, no me quedó muy claro ese punto, no sé si puedes como repetirlo. Y en relación a eso, me causa esta pregunta de si el psicólogo se hace o se nace, ¿verdad? Como que igual hay unas características más bien personales que quizás son el ambiente o características de cada uno que hacen que el terapeuta sea eficiente. Entonces, no sé, pensándolo como en escuelas que forman psicólogos, como para dónde va la línea de crear a los mejores psicólogos, etcétera. Como igual esa pregunta tengo. Bueno, tiene sentido que yo creo que el psicólogo se hace y nace y se hace, las dos cosas, ¿no? Esto me hace pensar como, bueno, como en deportes como el baloncesto, ¿no? Quien es más alto, pues tiene una ventaja, pero no te hace ser necesariamente mejor jugador de baloncesto. Bueno, no tengo ni idea de baloncesto, pero creo que es más o menos así. Claro, por supuesto, al final la terapia es un encuentro relacional, interaccional, ¿no? Y al final muchos factores tienen que ver con formas de relacionarnos. Lo de ser empático lo tenemos ganado si nos hemos criado o lo hemos aprendido en una familia o en un ambiente determinado, que por las circunstancias hayamos desarrollado ciertas habilidades, como las que se hablan aquí, de habilidades interpersonales que facilitan el cambio. Pero también muchas de estas habilidades se pueden entrenar, ¿no? Pues puede ser que uno nazca con la ventaja de tener ciertas características y entonces ya tiene un camino ganado, o que a lo mejor no necesite más, tiene ese don, por decirlo así. Es un mito como Erickson, por ejemplo, ¿no? Que parece que era un ser de luz, y otros, pues el resto de los mortales tendremos que aprender a hacer estas cosas, pero sí pueden aprender, hay entrenamiento para ello, ¿no? De hecho, con la cuestión de las habilidades interpersonales, que como decía, incluyen la empatía, por ejemplo, ese tipo de cosas, ya hay estudios que demuestran que se puede entrenar, ¿no? Hay formas de mejorarlo, se está estudiando en esa línea. Con respecto a la duda profesional, se refiere a cuestiones como que nos paremos a plantear
o acabemos pensando si somos capaces de ayudar a alguien, que tengamos dudas, en ese sentido, ¿no? No sé si voy a ser capaz de ayudarle, no sé si estoy siendo útil con este caso, ¿no? Que pensemos en eso, ¿no? No sé no sé qué hacer, a mí me pasa a veces, no sé qué hacer. Un caso que es ni complicado ni fácil, pero la verdad es que no sé qué está pasando, no sé qué hacer, no sé si le va a servir la terapia. Que ese tipo de cosas caracterizan a los mejores profesionales siempre que eso se haga de una forma con lo que aquí llaman self-positive, ¿no? Que yo lo llamo pues, ser compasivo. Porque yo puedo dudar de si lo voy a hacer bien o mal y luego castigarme por ello. Y entonces decir pues, que soy muy mal terapeuta y entonces empiezo a adoptar, con el caso, actitudes contraterapéuticas o evitativas, que no es lo mismo que poder decir, bueno, tengo dudas, pero es normal tenerlas, está bien tenerlas. Y aparte me cuido y estoy bien en mi vida, ¿no? Ahí entra también mucho el autocuidado, ¿no? Cómo estoy, porque influye cómo estamos en nuestra vida en general, en cómo estamos en terapia. Somos humanos, ¿no? No podemos separarlo, ¿no? Entonces va en esa línea, ¿no? De tener duda, de no de dar por sentado que el caso está yendo bien, ¿no? Pararnos a reflexionar y darnos cuenta de que no lo sabemos todo. No sé si te aclaré. Sí, súper, gracias. Ok, no sé si hay más preguntas, al menos te transmito, Alberto, que hay muchos agradecimientos, eso sí, a través del chat por la instancia, por haber podido compartir tu experiencia, también el fruto también de lo que has estado recopilando, porque no dudamos que igual es un esfuerzo un tanto importante el estar aplicando constantemente las escalas, estar registrando los puntajes para poder analizarlo y también generar un conocimiento del cual nos nutrimos todos nosotros que estamos en esta instancia conectados. Y así que te lo agradecemos, hay muchos agradecimientos, como te digo, por tu participación en esta instancia. Y no sé si hay una última pregunta, algo ya nos quedan los últimos minutos, pero no sé si alguien, no quiero que alguien se quede con problemas de alguna pregunta que no haya podido realizar. Quiero agradecer a Alberto por esta exposición, ¿no? Que nos muestra otra forma de mejorar un poco lo que hacemos, que no es habitual acá, ¿no? Y que tú haces habitualmente y que nos entregas como dato con mucha honestidad, ¿no? Cuando nos muestra que a veces las cosas no resultan o no van resultando como uno espera, ¿no? Así que yo creo que ha sido muy provechoso para todas las personas presentes, ¿ya? Así que te quiero agradecer. Y bueno, es tu primer encuentro con CC Chile y esperamos que conformemos desde hoy una relación ahí estratégica, amorosa quizá incluso, que pueda sostenerse en el tiempo. Así que un abrazo y te doy la palabra para si quieres despedir. Pues como al principio, gracias a vosotros, a vosotras, gracias a la gente que ha participado. Siempre me encanta. Yo me quedo satisfecho cuando hay muchas preguntas y comentarios y quien se anima además como Gabriela a poner también la cámara y la voz. Me gusta mucho porque más allá del tópico, realmente siempre lo digo y vengo con esa sensación de que aunque sea este ratito, yo vengo también a aprender de los comentarios de la gente y realmente no ha habido ningún curso que haya dado que no haya aprendido precisamente de los alumnas o los alumnos, ¿no? Así que muy agradecido de estar aquí, por supuesto, deseoso también de mantenerlo con amor en el tiempo. Entonces ya damos los agradecimientos, entonces nuevamente Alberto, y gracias a todos los que se conectaron, tuvimos bastante asistencia y como decía ahí Alberto, agradecemos que puedan interactuar, aprovechar estas instancias que son útiles para todos y además los dejamos invitados al resto de actividades que normalmente se están realizando en CECIT, tanto los cursos como también diplomados y muchas actividades gratuitas también abiertas a la comunidad para que sean instancias en que nos podamos encontrar y generar conocimiento y compartir ideas entre todas, que sin duda de repente en lo aislado que de repente trabajamos los psicólogos, el tener el contacto con otros colegas y poder compartir experiencias es bastante positivo. Así que dejamos esta actividad hasta acá. Nuevamente gracias a todos por participar y nos veremos en otra instancia. Gracias. Hasta otra vez. Muchas gracias. Chao.